Hola amigos, bienvenidos al panel sobre los derechos de las personas LGTBI. Tengo el gusto de contar con importantes panelistas que han sido parte fundamental en la campaña de sensibilización Loja Di No a la homofobia. El pasado 28 de junio se recordó el Día de la Diversidad Sexual, o también conocido como el Día del Orgullo Gay. En este contexto nos hemos reunido para generar un diálogo sobre la realidad de la comunidad LGTBI en el contexto local. La Gobernación de la provincia de Loja, en garantía de los derechos de las personas LGBTI, lidera un trabajo intersectorial para promover el respeto a la diversidad sexual. Es así que ha activado a 4 de las 5 funciones del Estado, invitando también a su vez a 10 instituciones públicas y un organismo internacional de manera participativa con la comunidad LGBTI. A continuación les invito a ver un video en donde conoceremos quiénes conforman la comunidad LGBTI. Homosexualidad. Canon corporal. Características físicas que hacen que un cuerpo sea femenino o masculino. Identidad de género. Es la masculinidad o feminidad de una persona, independientemente de su canon corporal de origen. Diversidad sexual. Término que se utiliza para aludir a cualquier diferencia en el canon corporal de las personas, en su identidad de género o en su orientación sexual. LGBTI. Lesbianas. Término para reconocer a mujeres que aceptan de manera abierta su atracción física, emocional y sexual por otras mujeres. Gay. Término para identificar a hombres que asumen de manera abierta su atracción física, emocional y sexual por otros hombres. Bisexuales. Mujeres u hombres que sienten atracción física, emocional y sexual por personas de ambos sexos. Transexual. Persona que se identifica con el sexo opuesto a su sexo biológico, por lo que desea un cuerpo acorde con su identidad y vivir y ser aceptado como una persona del sexo al que se siente pertenecer. Intersexuales. Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos, los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo biológico hombre-mujer. Quiero presentar a los panelistas, que son la gobernadora de la provincia de Loja, Joana Ortiz Villavicencio; Francesca Jara, ella es presidenta de la comunidad LGBTI en Loja; Patricia Gutiérrez, ella es delegada de la Defensoría del Pueblo, Coordinación Zonal 7; y Pablo Ayala, él es activista de la comunidad LGTBI. Y retornando con el tema, como lo vimos en el video, los derechos humanos son universales y ningún ser humano puede sufrir discriminación por su orientación sexual. Iniciamos contigo, Pablo, bienvenido. ¿Cómo ha sido el proceso histórico dentro de la comunidad LGTBI? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este panel, señorita gobernadora, Francesca, Patricia, gracias por ser parte de este panel. Hablando un poco de la historia, en 1969 hay una matanza en una de las discotecas en Nueva York, y a raíz de esto se empieza a reclamar los derechos de la comunidad LGBTI a nivel mundial. En 1973, la Asociación Nacional de Psiquiatría excluye a la homosexualidad de las enfermedades psiquiátricas. En los años 80, dentro de nuestro país, la Fundación Cochinelli empieza obviamente a manifestarse dentro del Ecuador y empieza también a reclamar estos derechos, pues, que nos están favoreciendo hasta la actualidad. También en 1990, la Organización Mundial de la Salud también excluye, pues, de la clasificación de enfermedades y otros problemas de salud. Entonces, con la Constitución actual, nosotros pues tenemos derechos, obligaciones, y nos permiten mantenernos luchando día a día, porque sabemos que el ser gay, ser lesbiana, gay, bisexual, es un poco complicado dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias, Pablo. Gobernador, en este caso la Constitución protege y garantiza los derechos de las personas LGBTI. Así es, bueno, un gusto poder compartir con ustedes este panel, y en realidad lo que decía Pablo, desde hace 26 años ya dejó de ser considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Si bien en Ecuador desde hace 19 años ya no es considerado un delito, nuestra Constitución, elaborada en Montecristi en el 2008, señala que todas las personas tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y en este sentido, en el numeral 2 del artículo 11,
establece que ninguna persona podrá ser discriminada por ni edad, ni sexo, ni identidad de género, ni orientación sexual, ni ningún tipo de este tipo de condiciones. Entonces, realmente se ha abierto pues esa posibilidad de que de todos los sectores, de todas las autoridades, toda la sociedad, podamos exigir y garantizar los derechos a la no violencia y a la no discriminación. Es así que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección sin discriminación. Francesca, ¿cuál es la situación actual del colectivo LGBTI en Loja con respecto a inserción laboral, educación y trato social? Pues, en respecto a lo laboral, todavía existe mucha discriminación porque no vamos a ver a una persona travesti o a un gay declarado, como se lo llama, trabajando en una institución pública, en una institución privada. En cuanto a la educación, pues existe algunos problemas porque hay algunos colegios que todavía tratan de discriminar a las jóvenes, a eso que es prohibido porque la ley lo prohíbe, pero tratamos de que la misma sociedad comprenda y entienda los problemas de la juventud. Y en cuanto a lo social, pues estamos muy bien atendidos porque dando gracias a las leyes que tenemos bares alternativos donde podemos irnos a divertir. Y también pues existe un poco de discriminación en cuanto a lo familiar, porque la familia siempre va a ser un punto fundamental para la orientación sexual de la persona. Si es que la familia no nos comprende, no nos entiende, la sociedad no nos podrá entender. Entonces a los padres se les debe concientizar en educar a sus hijos de acuerdo a su orientación sexual. Francesca, también tenemos que rescatar que gracias a la Constitución actual, ustedes ya no son discriminados en las calles como antes se lo hacía, ¿verdad? Pues sí, no, en eso ya no hay ningún problema. Ya no es como hace unos 25 o 30 años que éramos apuntados con el dedo. A lo mejor la gente se persignaba en la calle. Había mucha discriminación porque nos daban duro, nos pegaban, nos ultrajaban, pero antes, gracias a la Constituyente del 2008 y a los derechos que hemos logrado en el gobierno del presidente Correa, pues tenemos bastantes derechos, bastante inclusión en todos los sentidos. Y ¿qué se puede decir? Que pensamos, ya lo último, lo que nos queda es el género en la cédula para las personas transmasculinas y transfemeninas, porque el resto de derechos ya lo hemos logrado, como la unión de hecho y la atención prioritaria para las personas del VIH, que es algo muy importante que se ha logrado en este gobierno. Tenemos la medicina gratis, la atención es magnífica. Muchas gracias, Francesca. Patricia, con respecto al enfoque de los derechos humanos, ¿cuáles son los desafíos para enfrentar estas situaciones que nos ha comentado Francesca? Sí, bueno, realmente se ha avanzado mucho y a Francesca lo ha manifestado en Loja y a nivel mundial, en el país. Sin embargo, claro, nos quedan todavía algunos desafíos. Empezando por lo último dicho por Francesca, es interesante que la ciudadanía conozca, por ejemplo, en Loja nos daban los datos de salud, que casi el 64% de personas que viven con VIH no pertenecen al colectivo LGBTI, pertenecen a heterosexuales. Entonces, es interesante este tipo de información. El primer desafío va con eso, la información. También se generaliza que si la mayoría, bueno, respeto si es gay, lesbiana, pero que esté lejos de mis hijos, lejos de mi casa, donde yo vivo. Sin embargo, si uno mira en temas de violencia sexual, en temas de acoso, de violaciones, según Fiscalía, el mayor porcentaje son heterosexuales. Es decir, creo que la primera invitación es mayor información en todo lo que es orientación sexual, a la familia, a los hijos, a quienes conozcamos una información adecuada y sobre todo también poder ir ampliando, no generalizar. Creo que la generalización es prima hermana de la discriminación y creo que hay que evitar hacer generalizaciones y hablar con precisión. Respecto al tema de familia,
Quizás es difícil porque los padres tienen que hacer el duelo del hijo perfecto y los hijos de los padres perfectos. Sin embargo, reconocer que los hijos vienen a través de los padres, pero los padres estamos llevados a orientar y a buscar la felicidad de esos hijos. Y el tema de la orientación sexual, lo hemos reiterado en este panel, no es una enfermedad psicológica curable, no es ningún tipo de enfermedad, es una opción. Y lo más importante es ayudar a que la gente tenga información adecuada, aceptación. La persona que no se siente que es parte de una familia, que es dejada afuera, aquellos padres que todavía buscan un tipo de curar con el tema de hormonas, con el tema de recluir en centros, etcétera, esto no es un tema adecuado, porque lo que genera es mayor resentimiento, mayor rabia, indistintamente de que no se haya dicho la última palabra de si es genético, de si es adquirido. La invitación desde derechos humanos es reconocer que ahí hay un ser humano. ¿Sí? La igualdad como principio en derechos humanos no es una igualdad entre iguales, es partiendo de ser diferentes individual y culturalmente, y en este caso con una orientación sexual diferente, todos estamos llamados a reconocer que ahí hay un ser humano, que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene oportunidades. De ahí, entre los desafíos, y existen buenos avances, como este último decreto, donde en el tema laboral, donde se habla ya de una sanción explícita, ¿sí?, a aquella persona que ha sido despedida por conocer su orientación sexual. Entonces hay cosas ya explícitas. En el tema educativo nadie puede ser discriminado, y no solo el tema de negar, como bien decía Francesca, negar ya el acceso a educación, sino que su permanencia no sufra discriminación, no sufra acoso, que muchas veces el acoso no solo viene de compañeros, puede venir de educadores. Entonces, a veces, si este tema de la orientación sexual no es trabajada socialmente, no se conocen los derechos, se puede convertir en un delito de odio. Justamente ya nombraba la señorita gobernadora, nadie puede ser discriminado por esto. Es decir, si yo discrimino por la orientación sexual, esto puede, y puedo demostrarlo, esto se puede convertir en un delito de odio, lo cual ahora está contemplado como un delito penal. Entonces, no solo por un tema de generar miedos, sino de reconocer que los seres humanos no habemos de primera, de segunda o de tercera. Un grupo de atención prioritaria, o en este caso el colectivo LGBTI, no es que es darle más derechos, es reconocer que son seres humanos con iguales derechos y oportunidades. Entonces, quizá el mayor desafío es ampliar nuestra información, es reconocer lo que dice la ley, es garantizar y hacer que todos podamos realmente tener un ejercicio pleno de estos derechos. Muchas gracias, Patricia. Ahora continuamos con Pablo. Pablo, coméntanos o danos un mensaje final para la sociedad lojana. Bueno, el mensaje que yo daría a la sociedad es de que nosotros como colectivo LGBTI formamos parte de la sociedad y nos gustaría ser más incluidos en este medio. Ese sería el mensaje. Muchas gracias, Pablo. Continuamos, Francesca. ¿Y el desafío de ustedes como comunidad LGBTI cuál es? El desafío que tenemos como colectivo es empoderarnos más de las leyes y de los derechos que nos ha dado la Constitución para poder ser respetados por toda la ciudadanía. Perfecto, Francesca, gracias. Patricia, el compromiso institucional como Defensoría del Pueblo, ¿cuál es? Como Institución Nacional de Derechos Humanos, pues yo lo que me queda es precisar nuestro eslogan, ¿no? Que el desafío de ser diferente es sentirnos semejantes. Creo que ese es el verdadero desafío de todos los seres humanos y mucho más como Estado para que haya una verdadera inclusión. Gracias, Patricia. Gobernadora, para finalizar con este importante diálogo, ¿cuál es el compromiso desde el Estado con este tema? Bueno, nosotros dando continuidad a lo que es el Plan Nacional del Buen Vivir, pretendemos erradicar todo tipo de violencia y discriminación. En ese sentido, daremos continuidad desde la Gobernación de la provincia de Loja con diálogos permanentes, diálogos intersectoriales y trabajo también intersectorial a una hoja de ruta que permita contar con una sociedad más inclusiva. Como Estado tenemos que garantizar que los derechos establecidos y señalados en la Constitución de la República se cumplan realmente y poder consolidar una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Muchas gracias, gobernadora. Con esto cerramos y agradecemos a nuestros panelistas quienes nos han dejado claro que demandamos de una sociedad mucho más inclusiva. Loja, di no a la homofobia.